Muy bien, y ya estamos con el primer invitado de la tarde, me refiero a Felipe Piña. Bueno, él es historiador, divulgador de la historia, comunicador, también está muy presente en los medios argentinos y viene a presentar su primera novela para adultos, histórica obviamente, pero que tiene toda una parte de ficción, es Conspiración en Londres. Estaremos hablando ya en detalle de este libro que por lo que tengo entendido te ha dado mucha libertad. Gracias por Sí, acompañarnos. un placer, gracias por la invitación. Sí, me sentí muy libre realmente, un acostumbrado al rigor de los documentos y acá pude soltarme un poco. Si bien todo el trasfondo de la novela tiene una veracidad histórica, es un Mm, hecho real, sí. digamos, me permití volar un poco en los diálogos, en las situaciones, en esos viajes en barco que duraban 50 días, con amores, desamores, Con mucha intriga, mucha ¿no? intriga, muchos espías, bueno, todo eso que es una novela en definitiva, ¿no? Totalmente. Antes de meternos de lleno con la novela a la que le quiero dedicar unos minutos, también quiero hablar un tanto de vos, de tu amor por la historia, por la Mm, cultura, que sé que está en tu génesis, que tu sí, papá era director de cultura sí, de Azul en la provincia de sí, Buenos Aires, y a partir de allí el contacto con un montón de referentes del Río de la Plata en esas sí. sobremesas, ¿no? La verdad que un placer porque venían a mi casa después de los conciertos gente maravillosa como Atahualpa, como Mercedes, como los fronterizos, los tachaleros, bueno, mucha gente maravillosa que cultivaban en ese momento sin celulares el arte de la conversación. Sí, Había una sobremesa larguísima. Yo era chico, pero mi papá me decía, mirá que hoy viene Ariel Ramírez, hoy viene la Negra Sosa, y me contaba quiénes eran, y bueno, qué era como un divino, deslumbramiento, o qué sé yo, escuche Leguizamón, qué Castilla, que maravilla. contaban los orígenes de ciertas zambas, y así que maravilloso. Y bueno, mi viejo siguió siempre vinculado a la cultura, así que tuve el placer de conocer a mucha gente. Bueno, con Borges también Sí, tuviste varios sí, porque papá intercambios. armaba las charlas de Borges y yo lo iba a buscar y lo llevaba a las charlas, eran conversaciones magníficas en los remises, Mm, hasta el lugar donde él era una persona humilde, absolutamente humilde, que no le gustaba hablar de él. Y yo no quería hablar de mí, quería hablar a él. claro, obvio. Pero bueno, era Hablaban de muy... historia, me imagino Hablamos de también. historia, hablamos de sus... Lo máximo que llegaba era hablar de sus personajes, ¿no? De Gusto Domecq, bueno, de sus cuentos, pero para mí era un sueño. Yo Y tenía 20 sí, años en ese momento. claro. Y me imagino que después con el paso de los años uno capitaliza más ese momento y Sí, dice, sí, pa, qué, sí, qué sí, maravilla sí. con la persona con la Sí, que aparte estuve, ¿no? siempre fui un lector de Borges y después de ahí más. Sí. Y Bueno, y sobre todo tiene una pluma exquisita, hay que decirlo claro, en un también, ¿no? momento donde mi generación el medio lo marginaba por sus ideas, Mm. digamos, ¿no? Y se lo perdían, porque realmente es una persona de una exquisitez y una ficción donde no se metió mucho en política en la literatura, ¿no? Sí en sus opiniones, Sí, pero vos lees sus libros y no hay política en esos libros, ¿no? totalmente. En estos momentos donde todo se ideologiza, ¿no? Claro, Hay que bueno, estar de un lado o del otro exactamente. y tiene que tener como esa mirada. ¿Por qué te atrajo la historia tanto? Y un poco por ese culto, ese gusto por escuchar historias que yo creo que habrá tenido que ver. En mi casa había mucho libro, mucha lectura, mucha música, era un centro cultural, te podría decir. Y después tuve una gran profesora en quinto año de lo que ustedes llaman el liceo, Sí, la secundaria, y fue el año del golpe, del 76. claro. Y esta profesora se las ingenió cuidándonos y cuidándose para hacernos pensar dentro de ese contexto espantoso, ¿no? Imagínate 17 años ahí en ese momento yo tenía esa edad, compañeros desaparecidos y bueno, fue muy, muy fuerte, ¿no? La calidad de esta mujer la profesora Giacometti, que siempre recuerdo y fue como el inicio de mi Mm. vocación, ¿no? ¿Y tuviste la posibilidad de agradecerle Sí, después? total. Sí, después hicimos un día, la invité a mi programa en Radio Mitre, Qué lindo. tuvimos una charla, trajo alumnos, así que terminamos los dos llorando, Sí, pero muy, claro. muy emocionante, sí. Qué lindo que lo traigas, que el valor que tiene el buen docente, ¿no? Cómo Sí, nos marca, sí, para sí. bien o para mal. El docente también tiene mucho Por poder. supuesto, para bien o para mal. Pero yo tengo la suerte de tener 30 años de docencia encima entre la facultad y la escuela y me encanta encontrarme con exalumnos que son muchísimos. Mm, Nos encuentro en los lugares más insólitos del mundo con esta diáspora que tenemos y es siempre lindo recuerdo, ¿no? De claro. la escuela, es la escuela de la Universidad de Buenos Aires, el Carlos Pellegrini, y así que muy lindo toda esa etapa. Tenés algo que, bueno, que obviamente es muy atractivo y por eso te estás tan presente en los medios de comunicación y es que sos llano para explicar un montón de hechos históricos.
Y además los vinculás mucho con el presente. O Sí, sea, en definitiva, somos una construcción también de lo que fuimos, ¿no? absolutamente. Yo creo que la frase que acabas de decir la uso mucho yo, somos lo que fuimos. Mm, Cuando la gente dice, ¿para qué sirve la historia? Bueno, la historia sirve para conocer el pasado, mejorar el presente y planificar el futuro, tratando de no repetir errores cometidos. Siempre yo la vinculo con el psicoanálisis, ¿no? Como lo primero que haces cuando vas al terapeuta es hablar de tu infancia, mm, ¿no? De dónde venís, cuáles fueron tus claro. traumas, tus alegrías, Todos somos un niño herido, una cosa así. absolutamente, absolutamente. Entonces, me parece que es fundamental esa cuestión Mm. del vínculo pasado-presente, ¿no? De todas maneras hay algo como bastante cíclico, ¿no? Y que lo Sí, comentábamos justo de ese sí, libro, que hay sí, cosas que son muy presentes, están muy presentes, ¿no? total. Como bueno, la oleada feminista, ¿no? Que ahora Claro, la estamos viviendo claro, nuevamente, pero que sí, estuvo presente a lo largo de la historia, o bueno, exacto. o hablar de los derechos de los trabajadores, Sí, o sí. tantos temas, Sí, ¿no? claro, bueno, justo el año 15 es un año muy interesante porque yo lo sitúo ahí en Londres, donde está Lord Byron y donde ya están las protofeministas hablando de los derechos y por eso puse un personaje ficcional, esta Mm, chica dibujante que de alguna manera prefigura el feminismo, ¿no? Su libertad sexual, su forma de pensar, la forma de plantarse ante el mundo, ¿no? mm, Que me parece muy significativa de ese momento, esa primera década de casi la segunda del siglo XIX, ¿no? sí. Y también ahí está Lord Byron, que justamente en ese año da un famoso discurso ante la Cámara de los Comunes, hablando de los derechos de los trabajadores, Mm, bueno, ya plenas consecuencias de la revolución claro. industrial, ¿no? Así que bueno, me encantó poner todos esos elementos en el Mm. libro, la música que se escuchaba cuando están en el barco y el capitán nos invita a escuchar los conciertos, que se leía, y bueno, como decís vos, las traiciones, la patria, la antipatria, que siempre estuvieron en nuestras historias, ¿no? Sí, bueno, y un hecho que, bueno, capaz que pasó desapercibido durante mucho tiempo, esta posibilidad de ser un reinado, ¿no? De tener Totalmente, un rey, que incluía a Uruguay, ¿no? que incluía Uruguay esta tierra, pues no Claro, teníamos la no, independencia en no, ese claro, era momento. todo el ex virreinato de las Claro, Provincias Unidas, que no estaban tan unidas, lamentablemente, pero bueno, íbamos a tener un rey que inclusive abarcaba parte de Chile, ¿no? claro. Y el actual Bolivia, y Uruguay, Paraguay. Una locura que ahí aparece este rey. Todo esto es verdad, ¿no? La Sí, gente sí, va a pensar claro. que es novela, pero es verdad. Eso pasó de verdad. Claro, Y ese viaje también se dio, ¿no? absolutamente. Y dos personas que se odiaban, Rivadavia y Claro. Belgrano. Sí. Rivadavia un gran traidor, un tipo muy poco dado al trato, ¿no? Bueno, justo estuvimos charlando de Lord Sí, Ponsonby hace claro, poco que vino claro. un escritor también de uno de sus libros y decía también que tenía una enemistad con Rivadavia por los modos, ¿no? Exactamente, le Esa decía forma que era como Sancho Panza, pero menos Sancho inteligente. Panza feo y gordo, decía. Sí, sí. Sí, un tipo de muy poco trato. Por eso yo creo que el directorio elige a Belgrano para ir a la misión, si bien no coincidía con las ideas de Belgrano, que eran demasiado revolucionarias, lo manda un poco a moderar la falta de diplomacia que tenía Rivadavia, ¿no? Claro. Y por momentos, si bien hay una enemistad manifiesta, por momentos Belgrano se conmueve un poco de la torpeza Claro. en la novela, ¿no? De Sí. Porque Rivadavia. además Belgrano era todo lo Todo lo opuesto, contrario, ¿no? Era tipo una persona, galante, claro. todas las chicas Sí. cedían a sus Como encantos. modales, Claro, una cosa maravillosa. Sí, exactamente. Y un patriota, por otra parte, totalmente. frente a un tipo que está dispuesto a entregar Sí, la patria en cualquier momento y muy pro-británico, sí. Rivadavia, ¿no? Bueno, también a esa referencia a Artigas, por ejemplo, ya Sí, que claro, hablábamos de esto, Artigas ¿no? está siempre flotando ahí como el gran fantasma, bueno, Posadas, que era el director supremo de esta época, Mm, esta transición entre Posadas y Alvear, es el que llama a Artigas traidor a la patria y le pone precio a su cabeza, ¿no? mm. Y bueno, y ahí es muy interesante los diálogos que se dan en torno a Artigas, Mm. y en ese momento definitivo, ¿no? Porque ya estábamos entrando en la guerra civil, lamentablemente, ¿no? Totalmente. Me quedó pendiente cuando hablamos de lo de la oleada feminista, de tu interés por reivindicar a las mujeres de la Sí, historia, como mujeres tenían que ser, bueno, exactamente. buscando de alguna manera, hace ya más de una década ese Sí, sí, libro, yo ¿no? lo escribí mucho antes de la oleada Por feminista. eso, mucho Sí, antes, por eso también lo destaco, sí, porque hubo allí un interés genuino, sí. que luego, obviamente, que fue capitalizado. Sí, después sirvió mucho para lo que vino después. El libro surgió un poco a pedido de mis lectoras que me decían, bueno, ¿cuándo un libro sobre las mujeres latinoamericanas? Y ahí, bueno, me metí con esto que fue fascinante y muy difícil.
Claro, porque no había registro de No, nada. no, siempre son segundos, viste, actrices de reparto, ¿no? Tremendo. Esta frase, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Entonces había que buscar esos vericuetos y encontrar estas mujeres tan Sí. impresionantes. El- eh, lo vemos hasta, por ejemplo, en El nombre de las calles, ¿no? Que claro, está, no sé en sí. Argentina, pero acá en Uruguay la presencia es En muy poca. Argentina hubo una excepción en Buenos Aires, que fue el barrio de Puerto Ah, Madero, es verdad. que tiene todos nombres de mujeres, pero igualmente el porcentaje es 96% de calles de hombres y 4% de calles de mujeres, ¿no? Así que es una Está, barbaridad, por eso. 50% de nombres de militares. Así que sí, es una especie de radiografía de cómo se ha contado la historia, ¿no? Claro. Y todavía tenés que salir a aclarar cómo eran estas mujeres, ¿no? Su sexualidad, su vida, ¿no? Sí, Cosa que sí. de los varones nunca sucede. Claro, exactamente. Como que si lo que importara Claro, en la pero mujer ¿y qué hacía sería. en la cama Sí, sí, Delmira sí. Agustini, viste? ¿Qué sé yo? Sí. Para poner una local que me Totalmente. encanta y que Sí, sí. fue... vos sabés que hicimos un documental sobre la vida de Manuel Ugarte Sí. con la querida Natalia Oreiro y ella hace de Elvira Agustini, lee los poemas y fue hermoso Qué ese lindo, trabajo, ¿no? qué lindo. También está buenísimo ese trabajo que haces, ¿no? De asesorar en, bueno, en la Sí. ficción, en cine, en series Ujú. que hoy están tan en auge. Es otro aporte de la historia, Sí, ¿no? En aportar los datos reales, en hacer esa búsqueda histórica. sí, me encanta esa parte de asesoramiento. Y bueno, ahora estamos viendo si esto se convierte en película, estamos Ah, ahí, mira. estamos viendo, o en serie, no Bueno, sé. tiene todo para Sí, hacerlo. yo lo Sí. pensé mucho Los diálogos, sí, sí. lo pensé mucho en forma de guión, ¿no? Me pareció que tenía que tener un ritmo porque aparte la historia daba, tiene Mm, partes muy delirantes, ¿no? No vamos a claro. espolear Sí, sí. el final, pero hay cosas que no se pueden creer realmente, ¿no? Sí, ahí cuando comenzaste esta charla hablando de que vos te sentiste muy libre, ¿no? Cuando Sí, empezaste como a cranear o a eh, desarrollar los personajes, ¿en qué te basaste, no? Independientemente del hecho, que sí sí, es verídico, todo el resto de los personajes, los sí. amores, todo lo que pasa en la novela, ¿cómo lo fuiste creando? Bueno, Porque también primero, es algo nuevo para ti, primero independientemente de que habías sí, es escrito para nuevo, yo había niños, cuentos para niños nada claro, más. Eh, Me basé en que conocerlos mucho a los personajes, ya los bien. conocía. En los- suponer los- cómo sí, hubiesen suponer pensado. cómo, y me parecía que tendrían que ser diálogos creíbles, ¿no? No había que traer nada al presente, había que cuidar mucho el lenguaje, de no hablar como se habla hoy, de mantener esas formas del lenguaje del siglo XIX. Bueno, así que fue todo un trabajo muy lindo. Y volví a releer mucho a Borges, ¿Mm? porque me encanta la forma que él encara, él se mete mucho con la historia, ¿no? Sí. Y me encanta la forma psicológica del análisis de los personajes, ¿no? Así que volví por ahí, volví a Shakespeare, por eso el libro arranca con una cita de Enrique V Mm, de Shakespeare, porque aparte el Belgrano era un gran lector de Shakespeare, ¿no? Este, y bueno, porque era el primer tipo que habló en contra de los reyes. claro. Fíjate, en 1600 el tipo está hablando de que los reyes son criminales, incestuosos, Mm, corruptos, ¿no? sí, En la época que estaba en auge la monarquía absoluta. claro. Entonces, cómo no admirar a Shakespeare, ¿no? Así que volví un poco a cierta literatura que me ayudó mucho y bueno, así que ahí vino un poco la vuelta a Borges en un punto, ¿no? Claro, el comenzar también a desarrollar en ti toda esa parte creativa, Sí, lúdica, que me imagino que es un comienzo ¿no? sí, sí, hay ya una segunda novela, Ah, sí, ya. pero bueno, primero en el medio estoy con un libro durísimo que es La historia de la dictadura, pues Mm, se cumple el año que viene 50 años. sí, bueno, nosotros lo Eh, cumplimos el año pasado, Sí, fue, claro, sí. exactamente. El 74, Mm, Bordaberry y compañía. sí. Bueno, nosotros cumplimos el año que viene y me pareció interesante hacer un trabajo sobre eso que Mm. estoy en este momento trabajando. Y Que, después vendrá otra novela. claro, con respecto al tema de la dictadura, que es una historia que obviamente te pertenece, porque la Tal viviste cual. como Sí, persona y también porque forma parte de la historia de tu país, ¿no? absolutamente. Una historia desgarradora que hoy en día está puesta en duda Mm, con un negacionismo bastante increíble, ¿no? increíble. Sí, Increíble y el miedo que da, ¿no? sí, Porque este tipo de cosas cuando no están tan presentes, sí. o saldadas, Ujú. tienden a repetirse, Sí, ¿no? sí, Como historiador ya eso es te lo pregunto. lo que estamos temiendo en Argentina en este momento, en una autocracia cada vez más fuerte, ¿no? Mm. Y eso es algo que
a lo largo de la humanidad siempre se ha repetido? O si uno ya intenta como abstraerse de la situación Sí. puntual y desde un lugar un tanto más objetivo, Vos sabés ¿no? que yo Que es creo que uno de difícil. los últimos mensajes que nos dejó el querido Papa Francisco, que es una persona que independientemente de que creas o no, es tipo para mí muy interesante, él dijo, lean 1933, Mm, ¿no? Que es un libro que habla de la previa del nazismo. Y él decía que en este momento en el mundo hay que leer ese libro uf, por lo que estamos viendo, ¿no? sí, Porque sí. realmente Sí, los discursos de lo odio, de Trump radicalismos. y la expulsión de extranjeros, de los Mm, cursos de odio, la misoginia, la xenofobia, mm. todo está volviendo. Y lo peor es que lo vamos naturalizando, ¿viste? Como la famosa historia de la rana que le van calentando el agua hasta que la Sí, fríen, sí, sí, totalmente. ¿no? Y uno se va como adaptando a eso, que es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Totalmente. También se suma a esta era la inteligencia artificial, las Sí, noticias falsas, tremendo. todo el desafío que eso Sí, también trae para, bueno, me imagino que todo el tiempo estarás todo el tiempo. asesorando Sí, 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 es sobre eso, tremendo. ¿no? Sí, la IA me parece una herramienta maravillosa, bien usada y con los controles del caso, ¿no? En el caso de ciencias sociales es bastante complejo porque hay mucha información, me parece que falta todavía, ¿no? En otras ciencias quizás más fácil, pero yo detecto muchos errores en lo que veo de IA. Aparte te das cuenta cuando ves algo de IA, Sí, y está bueno para ordenar, para armar algo, ¿no? sí. Pero brindarle la elaboración de un contenido es bastante complicado, ¿no? El tema es que por ahora te das cuenta. Sí. El No, miedo es que no, capaz que después, o ya no te sea, estás dando cuenta, por ejemplo, por eso, o en lo que sea, tiene que ver con las filmaciones, ¿no? claro. Sí, O sea, y esto hace no, cada no, día no, cada avanza día muchísimo. y te podés comer unas fake Por tremendas. eso, y Sí, imagínate que una persona como es tu caso, ¿no? Que es sí. instruida, que lee todo el tiempo, que Mm. conoce la historia, a veces podría llegar a, imagínate la mayoría de los Sí, no, mortales. además hay mucha ciencia social que está trabajando en este momento sobre el poder que va a adquirir la IA, ¿no? Como que Claro. nos va a pasar un poco, ¿no? Que vamos a terminar siendo una especie de muñequitos de la Matrix, Sí. ¿viste? Hay mucho trabajo sobre este tema que Sí. te mete miedo, te digo, Sí, sí. mete miedo. Sí, Justo el otro día me escuché una charla del creador de la IA, sí, que es un alemán. Bien interesante lo que él claro. vaticina a futuro, pero claro, él dice que todavía falta un poquito, ¿no? O Sí, bueno, sea, pero viste que el poquito va más sí, rápido. sí, va rápido Va muy también, rápido. en Así que hay definitiva. que tener cuidado, Pero qué sé bueno, yo. lo humano es lo que termina de alguna manera marcando la diferencia, Sí, ¿no? El sí, contacto cara a por cara, supuesto. la imperfección humana, Por ¿no? supuesto, por supuesto, yo creo que eso no se lo va a poder reemplazar, ¿no? Y por otra parte, otra cosa que me parece que ha sobrevivido a todos los embates es el libro papel. Claro. Es increíble, Sí, porque hubo ¿viste? de todos los intentos de libro digital, audiolibro, y la gente sigue prefiriendo el papel, ¿viste? Sí, yo no puedo Y leer bueno, todavía porque puedes en digital. subrayar, marcar, Sí, es como un objeto tan hermoso, a mí me encanta, ¿no? sí, El libro, y que no requiere pila, no hay que cargarlo, ¿viste? No necesitas sí. el USB, y va por todo el lado donde vos quieras, y bueno, Bueno, es como el teatro que también claro, sobrevive, que vos total, decís, ¿cómo hace para sobrevivir el sí, teatro? Pero bueno, es algo vivo, que es del sí. momento. Vos sabés que en Y, Buenos Aires hay un auge del teatro en este momento porque, claro, el ataque de este gobierno al cine, a la producción de sí, cine, ha llevado a que muchos actores se refugien en el teatro y hay una explosión del teatro. Tenés teatro de domingo a domingo, mm, ¿viste? A la hora que quieras hay teatro un poco por esto. Hay un auge del totalmente, teatro. sí. Volviendo un poco a eso que pasa con el Sí, libro papel, la otra vez charlaba con un escritor que me decía, lo que pasa que no deja de ser un acto íntimo sí, entre el que escribe y el que lee, exactamente. independientemente que es Sí, público, un libro es sí, público, sí, pero en el momento es una cosa de a dos. absolutamente. Una intimidad, un silencio. Sí, el otro día leí algo muy lindo de García Márquez que decía que uno se lee a sí mismo en voz alta de alguna manera y te vas Sí. armando las voces de los personajes, la cara del personaje, ¿no? Todo eso que es tan maravilloso que solamente el libro te Mm. puede permitir, ¿no? ¿Y seguís teniendo curiosidad con todo Sí, lo aprendido? sí, sí, me encanta. Y porque creo que la gente que anda por el mundo sabiéndolo todo, además de tonta, es aburridísima, Sí, ¿no? sí, sí. Creo que uno nunca termina de aprender y tengo la suerte de viajar mucho y en cada lugar me interesa la historia del lugar y por supuesto no aprendo, no voy a ir a enseñarle a los uruguayos la historia uruguaya, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es muy lindo eso de sorprenderte, escuchar. La Mm, escucha me parece que es algo que vamos perdiendo y que es peligrosísimo, ¿no? mm, Esta cosa de que todo el mundo quiere primerear, ¿no? ¿Viste? Estás en una charla y siempre es la mm. autorreferencia, ¿no?
Ayer fui al médico, yo también fui al médico. Y no puedes contar tu ida al Sí, sí, médico porque totalmente. ya te ganaron de mano, ¿viste? Es como una locura, Totalmente. ¿no? Lo que te comentaba de la ideología, ¿no? De que, y Uh, sobre todo en Argentina, bueno, está ahora con como la más película de marcada la Francella, grieta. ¿viste? Bueno, el Claro, tema de la película de claro, o sea, Francella. ¿viste? Es una película, qué sé Sí, yo, sí, ¿viste? sí. Está bien. Pero le hicieron aparte un favor porque las películas están dando Claro, bárbaro. Me parece que la cosa sobre ideologizada es insoportable, para un lado y para otro, para ¿viste? todos, sí, sí. Claro, como todo es ideológico y todo responde a un patrón y todo. Paren un poco, chicos, ¿no? Sí, creo que estamos en Uruguay un poco Mm. bastante más lejos que Sí, esa situación tan radical que sí. se vive en Argentina, pero bueno, hay que estar atentos, ¿no? Porque Sí, todo sí, puede porque pasar. todo es mirado con ese prisma y es un poco aburrido porque a mí me pasa que tengo muchos seguidores en las redes y publico algo porque se me dio la gana de publicar una foto de algo. Ah, ya entendí la ironía. No, 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 me gustó la foto, no me jodan, ¿viste? ¿Qué sé Claro, yo? más llano. Y ya hay una sobrelectura de... Entonces tenés que cuidar de qué pones y qué no pones, ¿viste? No Sí, sé, es medio como un poco difícil, ¿no? totalmente. Bueno, mañana presentás el libro con Ana Sí, Ribeiro. sí. Ana Rivera, una querida amiga, hace tiempo que no la veo, pero la admiro mucho, es Sí, una gran historiadora y así que un placer que esté ella conmigo en la mesa, ¿no? sí, sin duda es una referente, una de las grandes Sí, referentes que tenemos sí, aquí en sí. nuestro país. Ana, es una grande. Hemos tenido posibilidad de charlar varias veces y es lo máximo, es Sí, un deleite, sí, aparte una muy buena persona, muy interesante. sin duda. Bueno, ¿y dónde va a ser la En presentación? Alfabeta, En Alfabeta, sí. Así que ahí estaremos en mañana. Barreiro. Sí. Y la entrada, como es Creo que gratuita, sí, gratuita, sí. es Es gratuita. libre y gratuita, así que ahí van a estar todos y todas invitados. Va a ser un placer encontrarme con la gente de Montevideo, que hace tiempo que no andaba por acá. Así que un gusto. Bien, van a tener la posibilidad de intercambiar contigo, de tener la Firma, como firma. no, alguna foto, lo que quieran. Está muy Por bien, supuesto, con está muy mucho bien. gusto. Bueno, gracias por Un acompañarnos, placer, felicitaciones por el libro, un gusto enorme un recibirte. placer. Hacemos una tanda, enseguida venimos.